Las 10 plagas de Egipto son probablemente el desastre ecológico mejor documentado de la historia antigua. La Biblia las presenta como castigo divino, con efectos especiales incluidos. La biología las presenta como esto es lo que pasa cuando cagas un ecosistema completo en cámara lenta. Y lo mejor es que no necesitas a Moisés ni vara mágica para replicarlas. Solo necesitas un río grande, un gobierno que ignore a los científicos y paciencia. Las plagas vienen solas, garantizado. Vamos por partes, porque esto es básicamente efecto dominó ecológico. Y el primer dominó es un río que literalmente se vuelve rojo. Plaga 1. El río de sangre. El Nilo se tiñe de rojo. Moisés dice que es sangre. Los biólogos dicen que fue una floración de algas tóxicas, probablemente Pfisteria piscicida o Gymnodinium breve, que suenan a hechizos de Harry Potter, pero son básicamente algas cabronas que matan todo. Cuando ciertas especies de algas explotan en población, tiñen el agua de rojo, café o verde, dependiendo de los pigmentos. En el caso del Nilo, probablemente fue rojo, y cuando hay floración masiva de estas algas, liberan toxinas al agua que literalmente asfixian a los peces. No metafóricamente, literal. Consumen todo el oxígeno disponible y sueltan compuestos que bloquean las branquias. ¿Qué causa estas floraciones? Exceso de nutrientes en el agua, nitrógeno, fósforo, básicamente fertilizante natural. ¿De dónde viene? Escorrentía agrícola, desechos animales, erosión de suelos. En el antiguo Egipto, probablemente una combinación de agricultura intensiva en las riberas del Nilo, más cambios en el patrón de inundaciones. Los egipcios vieron el río volverse rojo y los peces flotar muertos por miles. Moisés dijo, es sangre, es castigo divino. Los peces dijeron, no sé qué es, pero me estoy muriendo. Los biólogos modernos dicen, es eutrofización por exceso de nutrientes, probablemente mierda de vaca literal. Mismo resultado, distinto nivel de épica en la narrativa. Y esto no es teoría. El río Paraná en Argentina se puso rojo en 2020 por floración de algas. El Yangtze en China. Lagos en Florida cada verano. Le llamamos marea roja cuando pasa en el océano. En agua dulce es menos común, pero cuando pasa, mata todo. El Nilo en tiempos de Moisés, lleno de agricultura intensiva y millones de personas dependiendo del mismo río para todo, era candidato perfecto. Primer dominó cae, río tóxico, peces muertos. Ahora viene el segundo, la invasión de ranas. Cuando el agua se contamina, los anfibios son los primeros en notarlo, no porque sean más sensibles emocionalmente, sino porque respiran parcialmente por la piel. Agua tóxica, igual piel ardiendo, igual evacuación masiva. Entonces millones de ranas salen del río al mismo tiempo buscando cualquier superficie húmeda. El resultado, Egipto cubierto de ranas. Para los egipcios, invasión sobrenatural. Para las ranas, nos están echando de nuestra casa, donde más vamos a ir, y luego mueren. Porque sorpresa, tampoco hay agua limpia en tierra. Las ranas necesitan humedad constante. Sin el río se deshidratan. Así que ahora tienes millones de cadáveres de rana pudriéndose bajo el sol del desierto. La Biblia lo describe perfectamente. Las ranas morirán en las casas, en los patios, en los campos. Y después dice que las apilaron en montones y la tierra hedía. Eso no es exageración poética. Eso es descripción literal de lo que pasa cuando millones de anfibios mueren simultáneamente en clima desértico. El olor debe haber sido apocalíptico. ¿Pasa hoy? Sí, en 2019, en el Pantanal brasileño, millones de ranas aparecieron en carreteras huyendo de la sequía. Los camiones las aplastaban por kilómetros. En Australia, después de inundaciones, invasiones masivas de sapos de caña. En Texas, después de cambios abruptos en lagos, ranas por todos lados. Mismo patrón. Agua se contamina, anfibios huyen, mueren en tierra. Segundo dominó cae, millones de ranas muertas. Esto es importante para la siguiente plaga, porque las ranas comen insectos. Muchos insectos, como piojos y mosquitos. Una rana promedio come unos 100 insectos por día. Ahora multiplica eso por millones de ranas. ¿Ves a dónde va esto? Millones de ranas muertas, igual cero control de mosquitos. Millones de cadáveres pudriéndose, igual criadero perfecto de moscas. Calor del desierto, más agua estancada, igual buffet, todo incluido para cualquier insecto que pique. Los egipcios reportaron nubes de piojos o insectos pequeños que cubrían todo. La palabra hebrea,
es kinim, que puede referirse a piojos, pulgas, jejenes o mosquitos. Probablemente era una mezcla de todo, sin ranas comiendo insectos, sin pájaros insectívoros, porque muchos también murieron o se fueron cuando colapsó la cadena alimenticia. Los insectos se reproducen sin control. Un mosquito hembra pone entre 100 y 300 huevos a la vez. El ciclo de huevo a adulto toma una semana en clima cálido. Haz las cuentas. En un mes puedes pasar de 100 mosquitos a cientos de miles. Los egipcios, nubes de piojos caídas del cielo. La realidad, mataron a todos los que comían mosquitos y ahora están sorprendidos de que hay mosquitos. Y estos insectos no solo pican, transmiten enfermedades, malaria, dengue, fiebre del Nilo Occidental, docenas de patógenos que se mueven de animal a animal vía mosquito. Tercer dominó, plagas de insectos descontroladas. Ahora vienen las moscas, y esto no es unas cuantas moscas molestas. Esto es nubes de moscas que oscurecen el aire. Una mosca hembra pone entre 500 y 2000 huevos en su vida. El ciclo completo de huevo a adulto toma 7 a 10 días en clima cálido. Ahora, imagina el buffet. Millones de ranas muertas, más peces muertos, más calor del desierto. Esto no es plaga bíblica. Es básicamente un all you can eat para moscas con capacidad de reproducirse más rápido que conejos. Las moscas no saben que están cumpliendo profecías. Solo saben que hay proteína gratis por kilómetros cuadrados y cero competencia. Para cuando los egipcios se dieron cuenta, ya había nubes de moscas, literalmente nubes, el tipo de nubes que oscurecen el sol y hacen que caminar afuera suene a maracas por la cantidad de moscas que te pegan en la cara. La Biblia dice que las casas egipcias estaban llenas de moscas y que la tierra fue corrompida a causa de ellas. Corrompida es la palabra correcta. Moscas en esa cantidad no solo son asquerosas, son vectores de muerte. Porque las moscas no solo comen cadáveres. Después de aterrizar en un cadáver podrido, aterrizan en tu comida, en tus heridas, en tus ojos. Cuarto dominó, moscas en cantidades bíblicas, literalmente. Y lo que las moscas llevan en sus patas es el siguiente dominó. Llegamos a la plaga 5, la peste del ganado. Las moscas no solo son molestas, son vectores de enfermedades. Carbunco, antrax, tularemia, docenas de infecciones bacterianas que se transmiten de cadáver a animal vivo vía mosca. Entonces el ganado, que ya estaba estresado porque A. El río está tóxico. B. Hay moscas en cantidades bíblicas. C. Hace calor del infierno. Ahora también está enfermo. Y cuando una vaca se enferma en un establo lleno de vacas, no es una vaca enferma, es todo el establo va a estar muerto en una semana. El carbunco, por ejemplo, es causado por una bacteria que forma esporas casi indestructibles. Una vaca muere de carbunco. El cadáver contamina el suelo. Las esporas quedan ahí durante décadas. Otra vaca come pasto de ese suelo, se infecta, muere, contamina más suelo. Es un ciclo que se autoalimenta. Los egipcios reportaron que todo el ganado de Egipto murió. Probablemente fue exageración, pero no por mucho. Cuando una enfermedad infecciosa entra en población de ganado densamente agrupada, sin vacunas, sin antibióticos, sin cuarentenas, la tasa de mortalidad puede ser brutal. Los egipcios, Dios mató nuestro ganado. Las bacterias, nosotros matamos el ganado. Dios solo miró. Actualmente pasa y todo el tiempo. En 2001, el Reino Unido sacrificó 6 millones de animales por brote de fiebre aftosa. En 2019, China sacrificó millones de cerdos por peste porcina africana. En Latinoamérica, brotes de carbunco todavía cierran fronteras comerciales. Quinto dominó que cae, colapso del ganado, base de la economía egipcia. Ahora, prepara el estómago para la plaga 6, úlceras en humanos, moscas más agua contaminada, más cero higiene porque el río está tóxico y no hay agua limpia. Igual infecciones garantizadas. Las úlceras reportadas en la Biblia probablemente eran forúnculos por Staphylococcus, llagas por disentería, infecciones de piel por andar en agua contaminada. Básicamente, Egipto entero con problemas dermatológicos severos. La Biblia dice que salieron úlceras con pus en los hombres y en las bestias. Pus significa infección bacteriana. Úlceras en humanos y animales significa que la fuente es ambiental, no contagio directo. Probablemente múltiples infecciones simultáneas, estafilococos en la piel, estreptococos en heridas abiertas, antrax cutáneo, por contacto con ganado infectado, todo al mismo tiempo. No había neosporin en el antiguo Egipto. Había, espero que mi sistema inmune sea más fuerte que esta bacteria.
Y al final, no lo era. Sin agua limpia para lavar heridas, sin antibióticos, sin comprensión de teoría microbiana, una infección de piel puede volverse sistémica y matarte en días. Sexto dominó. Población humana enferma, debilitada, con llagas abiertas. Y entonces, el clima decide participar. Con granizo y fuego. Después de algas, ranas, mosquitos, moscas, vacas muertas y llagas generalizadas, ahora le toca al clima decir: ¿sabes qué? Yo también voy a participar. La Biblia describe granizo mezclado con fuego cayendo del cielo. Suena imposible hasta que entiendes qué es una tormenta eléctrica severa. Granizo en el desierto no es común, pero tampoco es imposible. Se forma cuando corrientes ascendentes en tormentas son lo suficientemente fuertes para llevar gotas de agua a alturas donde se congelan. Si las corrientes son muy fuertes, las piedras de hielo suben y bajan varias veces, acumulando capas, haciéndose más grandes. Y cuando hay actividad eléctrica intensa en la tormenta, tienes rayos, muchos rayos, impactando el suelo, incendiando lo que sea inflamable. Desde el suelo, parece que el granizo viene mezclado con fuego, porque técnicamente lo está. Granizo cayendo mientras rayos impactan por todos lados. Hay evidencia geológica de actividad volcánica en la región del Mediterráneo Oriental durante ese periodo, específicamente la erupción del volcán Tera, en lo que hoy es Santorini, Grecia. Esa erupción fue masiva, categoría 7 en el índice de explosividad volcánica. Erupciones de esa magnitud afectan el clima global, ceniza en la atmósfera, cambios de temperatura, patrones de tormenta alterados. Es completamente posible que tormentas atípicas, incluyendo granizo en el desierto, fueran consecuencia indirecta de actividad volcánica. Los egipcios viendo caer piedras de hielo del cielo, mientras rayos incendian sus campos. Definitivamente, Dios está enojado. Mientras los meteorólogos afirman que solo es convección atmosférica extrema combinada con temperatura diferencial. Mismo fenómeno, distinta interpretación. El granizo destruye lo que quedaba de los cultivos. La cebada y el lino, que estaban casi listos para cosechar, quedan destruidos. Y sobre esos cultivos destruidos llega la octava plaga: langostas. Las langostas del desierto tienen dos fases, solitaria y gregaria. En fase solitaria son verdes tímidas, evitan a otras langostas. En fase gregaria se vuelven amarillas o cafés, agresivas, buscan grupos y cuando se juntan suficientes, forman nubes. ¿Qué dispara el cambio de solitaria a gregaria? Densidad poblacional. Cuando hay mucha comida y las langostas empiezan a toparse unas con otras constantemente, sus cerebros liberan serotonina, cambian de color, cambian de comportamiento y entran en modo enjambre. Cosechas debilitadas por granizo igual buffet. Pájaros que normalmente comen langostas igual, probablemente murieron por comer ranas o moscas envenenadas. Resultado: langostas sin depredadores, más comida fácil igual explosión poblacional. Una nube de langostas puede tener de millones a miles de millones de individuos. La nube puede cubrir cientos de kilómetros cuadrados y cada langosta come aproximadamente su peso corporal en vegetación por día. Eso es como si toda tu ciudad despertara con hambre de león y no hubiera McDonald's. Los cultivos no tuvieron chance. La Biblia dice que cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Eso no es metáfora. Nubes de langostas literalmente oscurecen el sol cuando pasan, y dice que comieron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo. Descripción perfecta de lo que hace un enjambre de langostas. Esto sucede cada año. En 2020, enjambres de langostas del desierto cruzaron África Oriental, Arabia y llegaron hasta India. Destruyeron cultivos en 20 países. Docenas de millones de personas en riesgo de hambruna. En Sudamérica, langostas sudamericanas hacen lo mismo. En 2020, nubes de langostas cruzaron de Paraguay a Argentina. ¡Millones! Comían todo. No fue bíblico. Fue que matamos todos los pájaros que las comían y les dimos monocultivos infinitos. Después de todo lo anterior, ahora viene oscuridad que se puede tocar durante 3 días. 2 explicaciones posibles, ambas documentadas geológicamente para ese periodo. Opción A: tormenta de arena masiva. Las langostas se comieron toda la vegetación. Ya no hay raíces sosteniendo el suelo. Vientos del desierto, más tierra suelta igual aire que no se puede respirar, sol que no se puede ver. Tormentas de arena en el Sahara pueden durar días.
oscurecer el cielo completamente y depositar arena hasta en Europa. Imagina eso concentrado en el delta del Nilo, donde acabas de perder toda la vegetación que estabilizaba el suelo. La descripción de oscuridad que se puede tocar encaja perfecto con tormenta de arena severa. El aire está tan lleno de partículas que literalmente sientes la arena cuando extiendes la mano. Opción B, ceniza volcánica. La erupción del Tera, que mencionamos antes, lanzó ceniza a la atmósfera que viajó cientos de kilómetros. Ceniza volcánica puede oscurecer el cielo por días, incluso semanas, dependiendo de la cantidad y los vientos. Y la ceniza volcánica, a diferencia de las nubes normales, literalmente se puede tocar. Cae como nieve gris, se acumula en superficies, entra en tus pulmones si respiras profundo. Los egipcios, oscuridad que se puede tocar durante 3 días. La geología. Sí, así funciona la ceniza volcánica. Puedes tocarla, no deberías inhalarla. Probablemente fue combinación de ambas. Tormenta de arena exacerbada por ceniza volcánica en la atmósfera. Noveno dominó. Oscuridad literal. Imposibilidad de trabajar, de cosechar lo poco que quedaba, de funcionar como sociedad. Y entonces viene la última. Esta es la más oscura, literal y figurativamente. Granos almacenados después de plagas, más humedad, más tiempo, igual moho, específicamente Aspergillus flavus, que produce aflatoxinas. Las aflatoxinas son hepatotóxicas, atacan el hígado. Básicamente tu hígado dice, no puedo procesar esto, y empieza a fallar. En dosis altas, insuficiencia hepática aguda. En niños, letal en cuestión de días. Ahora, ¿por qué primogénitos? En las estructuras familiares del Antiguo Egipto y Medio Oriente, los primogénitos varones tenían privilegios, comían primero, recibían porciones más grandes, tenían acceso preferencial a los recursos. Cuando los granos almacenados se contaminan con moho, las aflatoxinas se concentran en ciertas partes del grano. Si alguien come más de ese grano contaminado, recibe dosis más altas de toxina. ¿Quién come más? El primogénito. ¿Quiénes son más vulnerables a intoxicación por las toxinas? Niños. Sus hígados son más pequeños, menos capaces de procesar toxinas. Matemática trágica. Primogénito come más del grano contaminado, igual primogénito recibe dosis letal primero. No fue selectividad divina, fue jerarquía familiar, más toxicología básica. La Biblia dice que no hubo casa donde no hubiera un muerto. Si cada familia dependía de granos almacenados contaminados y los primogénitos comían porciones más grandes, la tasa de mortalidad en ese grupo demográfico específico sería devastadora, y los israelitas, según la historia, se salvaron porque marcaron sus casas y comieron diferente esa noche. Cordero asado, hierbas amargas, pan sin levadura, no granos almacenados. Si el grano almacenado era el vector de envenenamiento, cualquiera que no comió de ese grano esa noche se salvó. Los egipcios dijeron, Dios mató a nuestros primogénitos. La micotoxina. Técnicamente fui yo, pero entiendo la confusión. El envenenamiento por toxinas mata a miles de personas al año, principalmente en comunidades rurales de África, Asia y Latinoamérica, donde el almacenamiento de granos no es óptimo. En Kenia, 2004, brote de aflatoxinas mató 125 personas. En India, brotes regulares. En Centroamérica, maíz contaminado sigue siendo problema de salud pública. Décimo dominó. Muerte masiva de niños por envenenamiento. Veamos este efecto dominó completo. Un río contaminado llevó a ranas muertas. Ranas muertas llevaron a plagas de insectos. Insectos llevaron a enfermedades en ganado y humanos. Tormentas extremas destruyeron cultivos. Langostas terminaron el trabajo. Tormenta de arena o ceniza volcánica oscureció todo. Granos almacenados contaminados envenenaron niños. Los egipcios lo interpretaron como 10 castigos sobrenaturales consecutivos enviados por el Dios de los hebreos. La biología lo interpreta como efecto dominó ecológico perfectamente documentado, donde cada desastre crea las condiciones para el siguiente. Ambas interpretaciones describen los mismos eventos. Una usa lenguaje religioso, la otra usa lenguaje científico, pero los hechos son los mismos. El Nilo se puso rojo, los peces murieron, las ranas invadieron y murieron, los insectos explotaron en población, el ganado enfermó, los humanos se llenaron de llagas, tormentas destruyeron cultivos, langostas arrasaron lo que quedaba, oscuridad cubrió la tierra y niños murieron. Todo eso pasó.
La pregunta no es si pasó, la pregunta es por qué. Y la respuesta biológica es clara: colapso ecológico en cascada. Ahora viene la parte incómoda que nadie quiere admitir. Seguimos viviendo versiones de esto. El río Paraná se pone rojo cada cierto tiempo por floraciones de algas. Le dicen floración como si fuera bonito. No lo es. Mata peces, contamina agua potable. El Pantanal brasileño se llena de ranas muertas después de sequías, millones, apiladas en las carreteras. Nubes de langostas cruzan fronteras en Sudamérica regularmente. Paraguay, Argentina, Brasil, destruyen cultivos, generan crisis, granos contaminados con aflatoxinas, envenenan comunidades rurales en Centroamérica. Niños mueren. Nadie lo llama plaga, lo llaman falta de recursos o problema de almacenamiento. Tormentas cada vez más extremas por cambio climático destruyen cosechas en toda Latinoamérica. Granizo del tamaño de pelotas de tenis, inundaciones, sequías. No estamos viendo 10 plagas bíblicas, estamos viendo colapsos ecológicos localizados que siguen exactamente el mismo patrón. La única diferencia entre el Egipto del 1400 a.C. y Latinoamérica hoy es que ellos no sabían que estaban destruyendo su ecosistema. Nosotros sí, tenemos biólogos, ecólogos, climatólogos, papers científicos, modelos predictivos. Sabemos exactamente qué pasa cuando contaminas un río. Sabemos qué pasa cuando eliminas depredadores. Sabemos qué pasa cuando desvías agua de ecosistemas que la necesitan. Sabemos qué pasa cuando plantas monocultivos gigantes sin barreras naturales. Lo sabemos y lo hacemos igual. Los egipcios tuvieron la excusa de no entender microbiología, ecología o cadenas tróficas. ¿Cuál es la nuestra? Tal vez las plagas de Egipto no fueron castigo divino, tal vez fueron advertencia, una demostración histórica perfectamente documentada de qué pasa cuando ignoras el equilibrio ecológico de un río del que dependen millones de personas. Y tal vez deberíamos prestarle atención, porque el Nilo sobrevivió, se recuperó después de las plagas, pero solo porque dejaron de hacer lo que causó el colapso. Nosotros todavía no hemos dejado de hacerlo. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete. Hasta la próxima.